Imagínate un pueblo remoto en Canadá, junto a un lago helado, Ujú. en 1930, un asentamiento inuit en Yikuni, Ajá. donde la vida se entrelaza con la crudeza y belleza del Ártico. Familias enteras, 1,200 almas en total, Sí. que un día simplemente desaparecen, sin dejar rastro. Lo escalofriante de Anjikuni no es solo la desaparición en sí, Yeah. es la escala. No hablamos de un individuo perdido, sino de una comunidad entera Es verdad. que se desvanece en el aire. Sí. Hogares intactos, pertenencias abandonadas, incluso comida a medio cocinar. Sí, como si la vida se hubiera detenido de golpe. Y aquí es donde entra nuestro protagonista Yolabe, Ah, un trampero que comerciaba con los inuit. Al llegar a Yikuni se topa con un silencio que le hiela la sangre. Describe la escena como un pueblo fantasma con esa sensación de que algo terrible ha sucedido. lo que hace este caso tan singular son los detalles, pequeños desajustes que no encajan. Kayaks perfectamente amarrados en la orilla, herramientas abandonadas a medio trabajo, Claro. señales de una vida cotidiana interrumpida bruscamente. Y luego está el misterio de los perros de Tineo. Animales increíblemente resistentes esenciales para la supervivencia en el Ártico. Claro, Encontrados muertos de hambre, aún atados a sus postes. es curioso. ¿Por qué abandonar a tus compañeros más leales en un entorno tan hostil? Ese detalle es clave. Descarta la idea de una migración planificada. Ya. Los inuit dependían de sus perros, no los habrían dejado atrás, a menos que algo los hubiera forzado a huir, algo que los aterrorizó. Y si eso no fuera suficientemente escalofriante, la investigación revela un detalle aún más macabro. Las tumbas del cementerio de Anjikuni vacías. La profanación de tumbas añade una capa de misterio casi ritualista. ¿Quién se tomaría la molestia de desenterrar los restos? Ya. ¿Qué pretendían ocultar? ¿O era una señal? Un mensaje para los vivos. Pensar en esas tumbas vacías me pone los pelos de punta. Es como si alguien quisiera borrar cualquier rastro de la existencia de Anjikuni. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Las teorías, como puedes imaginar, abundan. Desde desastres naturales hasta migraciones repentinas pasando por epidemias desconocidas. Pero ninguna explica todos los detalles. Sobre todo ese vacío, esa falta de pistas que nos deja con más preguntas que respuestas. Vale, entonces descartamos las explicaciones convencionales. ¿Qué no se queda? Algo más extraordinario. Hay quienes apuntan a la histeria colectiva. Un pánico repentino que lleva a la comunidad a actuar de forma irracional. Imagina una amenaza invisible, un miedo contagioso que los obliga a huir sin pensar, abandonando todo. Entiendo la idea, pero la histeria colectiva explica las tumbas vacías o el destino de los perros. No me termina de convencer. Es cierto, hay cabos sueltos. Y luego están los relatos de fenómenos extraños en el cielo. Sí, En los días previos a la desaparición, cientos de personas afirman haber visto una luz verde brillante. ya. Una aurora boreal de una intensidad nunca vista. Simple coincidencia. Esa luz verde me intriga. Podría ser algún tipo de fenómeno atmosférico desconocido. O algo más allá de nuestra comprensión. La descripción de la luz verde coincide con otros avistamientos de fenómenos aéreos no identificados a lo largo de la historia. Y hay otro detalle inquietante. Un cazador llamado Arnaud Laurent reportó haber visto un objeto cilíndrico brillante cruzando el cielo en dirección a Anjikuni justo antes de que el pueblo fuera encontrado vacío. Un objeto cilíndrico. Un avión. Algo extraterrestre. La descripción de Laurent no coincide con ningún avión de la época. Y si conectamos este avistamiento con la luz verde, las tumbas vacías de los perros, la teoría de una intervención externa empieza a ser tentadora. ¿Te imaginas? Un pueblo entero abducido por algo extraterrestre. Es una posibilidad. Pero antes de adentrarnos en lo especulativo, creo que es importante analizar las pruebas con detenimiento. De acuerdo, volvamos a la Tierra. Tenemos el testimonio de la Bella y la Aldea, abandonado a los perros las tumbas. ¿Qué sabemos de la investigación oficial que hizo la Policía Montada del Canadá ante este enigma? La policía montada, a pesar de su fama de eficacia, se topó con un muro de silencio en Anjikuni. Imagínate la escena, un puñado de agentes en un entorno hostil. Sin huellas, sin testigos, sin pistas que seguir. ¿Un rompecabezas sin piezas? Claro, investigar una desaparición en el Ártico en 1930 no debía ser tarea fácil. ¿Qué tecnología tenían a su disposición? ¿Cómo se enfrentaron a la inmensidad del territorio, a la falta de comunicación? ¿Los recursos eran limitados? ¿Debieron depender de trineos tirados por perros de la intuición de guías locales? Una lucha contra los elementos y la falta de información. Y la prensa ávida de sensacionalismo no ayudó. Imagino los titulares. Pueblo inuit se esfuma. Misterio en el Ártico. La prensa siempre magnifica lo inexplicable. Y sí, ¿Qué teorías se barajaron en la época? la prensa de la época se cebó con Anjikuni. Bien. Hablaban de portales a otras dimensiones, de experimentos gubernamentales secretos, incluso del Yeti.
Un festín de especulaciones sin fundamento. Típico, pero dejando a un lado las teorías conspirativas, ¿había alguna hipótesis con un poco más de realismo? Algunos expertos sugirieron una migración repentina. Quizás una hambruna, la disminución de la caza, algo que obligó a los inuit a buscar un nuevo hogar. Tiene sentido, los inuit eran nómadas. Pero ¿y las tumbas vacías? Se tomarían la molestia de desenterrar a sus antepasados y simplemente buscaban un nuevo asentamiento. Ese detalle desmonta la teoría de la migración. ¿Por qué profanar las tumbas? Es un acto deliberado casi ritualista, como si quisieran ocultar su pasado, borrar su existencia. Me da escalofríos pensar en ello. ¿Qué otras explicaciones se consideraron? ¿Algún desastre natural? ¿Una epidemia? Se habló de una enfermedad contagiosa, una especie de plaga que arrasó el pueblo, o quizás un terremoto, un deslizamiento de tierra, algo que sepultó en Kikuni bajo la nieve. Pero si hubiera habido un desastre natural, habría rastros, ¿no? Restos, señales de destrucción. Exacto. Y ahí está el enigma. No hay huellas, no hay señales de lucha, no hay restos humanos, nada que respalde la teoría de un desastre natural. Bueno, entonces descartamos las explicaciones convencionales. Volvamos a lo extraño, a lo inexplicable. ¿Qué hay de la luz verde y el objeto cilíndrico? Ajá, se investigaron esos avistamientos. La policía montada tomó declaraciones a los testigos de la luz verde. Algunos la describían como un haz de luz que descendía sobre Anchikuni. En cuanto al objeto cilíndrico, la descripción del cazador Lorenta se analizó por expertos en aeronáutica sin resultados concluyentes. Podría haber sido un avión, un globo meteorológico, algún prototipo militar secreto. No hay registros de vuelos en la zona en esa época, y la descripción de Loren no coincide con ningún globo meteorológico conocido. La posibilidad de un prototipo militar es tentadora, pero no hay pruebas que la respalden. Entonces tenemos un pueblo fantasma, tumbas vacías, perros muertos de hambre, una luz verde misteriosa y un objeto volador no identificado. Es una combinación explosiva. Sin duda. Y lo más inquietante es que después de casi un siglo, la verdad sobre Anchikuni sigue siendo un misterio. La policía montada archivó el caso como sin resolver, pero la fascinación perdura. Es como si Anchikuni se hubiera tragado a sus habitantes borrando cualquier rastro de su existencia. ¿Te imaginas la angustia de los familiares, la incertidumbre y la falta de respuestas? Debió ser una tortura para ellos. Imaginar que tus seres queridos se desvanecen sin dejar rastro. Un dolor que nunca cicatriza. Y esa es la tragedia de Anchikuni. El silencio, la falta de respuestas, un misterio que nos recuerda la fragilidad de la existencia, lo poco que sabemos del mundo que nos rodea. Exacto. Y a pesar de todas las teorías, a pesar de los intentos de encontrar una explicación lógica, Anchikuni sigue siendo una herida abierta en la historia. Un recordatorio de que hay fuerzas en juego que escapan a nuestra comprensión. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué crees que pasó realmente en Anchikuni? ¿Te atreves a aventurar una hipótesis? Es difícil, ¿verdad? Después de analizar las pruebas, las teorías, las incongruencias, ¿cómo podemos siquiera empezar a comprender un evento tan extraño como la desaparición de Anchikuni? Es un desafío para la lógica, para nuestra necesidad de encontrar un orden en el caos. Tenemos los elementos de una historia de terror. Un pueblo fantasma, tumbas vacías, perros muertos de hambre, pero nos falta el final. Y luego están esos detalles que nos llevan a lo desconocido, a lo inexplicable. La luz verde, el objeto cilíndrico. Sí. Podría haber algo más allá de nuestra comprensión detrás de la desaparición de Anchikuni. Hay quienes se aferran a la idea de una intervención extraterrestre, una abducción a gran escala. Ya. Pero sin pruebas concluyentes, sin rastros físicos, la hipótesis se queda en el terreno de la especulación. Y la histeria colectiva. Podría un miedo irracional, un pánico contagioso, llevar a toda una comunidad a abandonar su hogar, a profanar sus propias tumbas. La histeria colectiva es un fenómeno real documentado en diversos momentos de la historia. Un miedo irracional puede propagarse como un virus, llevando a las personas a actuar de forma ilógica e incluso destructiva. Entiendo la teoría, pero explica la total ausencia de pistas. ¿Por qué no hay señales de huida, de pánico, de un éxodo desordenado? En Anchikuni todo está en su sitio, como congelado en el tiempo. Ese es el detalle que nos obsesiona, que nos hace dudar de todas las explicaciones. La perfección de la escena, la falta de caos, es como si Anchikuni hubiera sido absorbido por un vacío, dejando solo un eco de lo que fue. Un vacío, metafóricamente hablando, o si quieres algo más literal. Quizás sea un reflejo de nuestra propia incapacidad para comprender lo sucedido ante la falta de respuestas, ante la ausencia de un culpable tangible. Nuestra mente busca explicaciones que encajen con nuestra visión del mundo. Y si nuestra visión del mundo es demasiado limitada, y si Anchikuni nos está diciendo que hay fuerzas en juego, que no podemos comprender fenómenos que desafían nuestra lógica, nuestra ciencia.
Esa es la pregunta que nos deja este misterio. Anshikuni nos obliga a mirar al abismo de lo desconocido, a aceptar la posibilidad de que hay secretos en este mundo Sí, que tal vez nunca lleguemos a desentrañar. un pensamiento inquietante sin duda. Yeah. Pero también una invitación a mantener la mente abierta, a cuestionar lo que creemos saber, Ajá. a explorar las fronteras de lo posible. Exacto, Anshikuni es un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más extraña, más misteriosa, más aterradora de lo que imaginamos. Y ahí reside la fascinación por este caso. En la incertidumbre, en la falta de respuestas en el vacío, que nos obliga a confrontar nuestros propios miedos, nuestras propias limitaciones. Anshikuni nos recuerda que no tenemos todas las respuestas, que el universo guarda secretos que tal vez nunca lleguemos a comprender. Y en esa incertidumbre, en ese misterio sin resolver, reside la verdadera esencia de lo inexplicable. Un enigma que nos acompañará mucho después de que termine este deep dive. Un misterio que nos invita a mirar al cielo nocturno con una mezcla de asombro y temor, preguntándonos qué secretos se ocultan más allá de nuestra percepción, qué fuerzas, qué fenómenos, qué misterios nos esperan en la inmensidad del universo. La desaparición de Anshikuni nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje sin fin, un camino lleno de preguntas sin respuesta, de enigmas que desafían nuestra lógica y nuestra imaginación. Y eso en cierto modo es lo que hace que este mundo sea tan fascinante.